Hola, buenas tardes alumnos. En este video voy a explicar cómo analizar una función de forma completa, ¿sí? Porque hay algunos que se habían quedado con la duda, entonces bueno, espero que este video sirva para despejarla, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente función, ¿no? El gráfico de una función. Vemos que viene desde acá arriba, ¿no? Baja hasta el menos 4, vuelve a subir hasta este puntito, el menos 3, 4. Después, bueno, vemos toda la trayectoria que hace. Entonces, bueno, empezamos analizando el dominio, ¿no? Sabemos obviamente que esto sigue, ¿sí? Infinitamente lo mismo del lado izquierdo. Entonces, el dominio de una función, ¿sí? Son los valores del eje X, ¿sí? Los valores del eje X que le corresponde un valor del eje Y, ¿sí? Como vimos en el concepto de función, el dominio son todos esos elementos del conjunto de partida, es decir, el conjunto de la variable X, que le corresponde un valor del conjunto de llegada de la variable Y, la variable dependiente, ¿no? Entonces yo veo mi grafiquito, ¿no? Veo desde menos infinito, lo veo de izquierda a derecha, y veo que le corresponde, yo, por ejemplo, me paro en el acá, menos 5, y veo que le corresponde un valor, porque me voy por arriba de ese menos 5 y tengo grafiquito. Me voy por el menos 6, me fijo para arriba y yo sé que esto sigue infinitamente, así que le va a seguir correspondiendo, ¿sí? Un valor de Y. No sé con exactitud cuál, pero eso no me importa, yo sé, ¿sí? Que le va a corresponder 1. Entonces lo mismo con el menos 3. Con el menos 1, ¿qué pasa? Por ejemplo, me voy hacia arriba y no hay grafiquito, pero abajo sí. Si yo me voy hacia abajo del menos 1, veo que le corresponde un valor de Y. Vuelvo a repetir, acá puede ser que sí se vea un poco más claro y sea el menos 6, pero de todas formas, si yo no sé con exactitud cuál es, no me interesa mucho, porque a mí lo único que me interesa saber es si le corresponde algún valor de Y. ¿Sí? Si le corresponde algún valor de Y, corresponde a mi dominio. Y como esto viene de menos infinito y se dirige hacia más infinito, hablando de la derecha, ¿no? ¿Sí? Esto se va haciendo para arriba, pero se va abriendo. Se va hacia la derecha, hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. No hay ningún valor, ¿sí? Del eje X del conjunto de partida que no le corresponda un valor del conjunto de llegada. Vemos que a todos, le corresponde un valor, ¿no? Ahora veamos si se repite esto en la imagen. La imagen es muy parecido al dominio, ¿sí? Pero ahora viendo el eje Y, ¿sí? Ya no el eje X. Y entonces acá en la imagen decimos, son esos valores del eje Y, del conjunto de llegada, que le corresponde un valor del conjunto de partida, es decir, un valor del eje X. Entonces me paro en el eje Y. Veo el 8 y veo que al 8 le corresponde un valor de X. Es más, le va a corresponder 2, ¿no? Porque esto sigue estirándose. Sigue abriéndose, esto también, ¿no? Y veo que le va a corresponder 2. No importa, sigue siendo función. Recordemos que no le tiene que corresponder dos valores, ¿no? Al eje X, ¿sí? A los valores del eje X le debe corresponder a lo mucho uno solo. No 2, no 3, no 4, no 5. Pero con el eje X no pasa nada. Y vemos que le corresponde valores. Corresponde a mi imagen. Me paro en el 9, que estaría un poco más arriba, y también voy a ver, como esto sigue estirándose hacia arriba, que le corresponde valores de X. Vuelvo a repetir, no me interesa cuál. Yo estoy 100% seguro que le corresponde un valor. Por lo tanto, corresponde a mi imagen, ¿sí? Ahora bien, vemos que en el 6 vamos a ir hacia abajo, porque hacia arriba vemos que es hacia el más infinito. Ahí no hay problema. Entonces, vamos al 6 y veo que le corresponde valores. En el 4 también, en el 2 también. Acá el 0 también importante. También le corresponde valores. En el menos 2 también, en el menos 4. Esto se va achicando. ¿Estamos viendo eso? Menos 6 también. El menos 7 también. Y acá en el menos 8 también. ¿Por qué? Porque este puntito está bien marcado. ¿Qué significa ese punto? Este punto significa el puntito 0, punto y coma, menos 8. Es decir, cuando la X toma el valor 0, la Y vale menos 8. ¿No?
a un valor del eje X le corresponde un valor de Y. Ese valor de Y es menos 8. Entonces el menos 8 corresponde a mi imagen, ¿sí? Ya que a este menos 8 le corresponde un valor de X. Entonces pertenece a mi imagen. Y si me voy más abajo del menos 8, como por ejemplo el menos 9, menos 10, empiezo a ver que a mis costados no hay gráfico. Eso quiere decir que al menos 9 y al menos 10 no le corresponden valores de X. Por lo tanto, no son parte de mi imagen. Entonces, mi imagen va a ser de menos 8 a partir de acá en adelante, hacia arriba. Es decir, de menos 8, punto y coma, a más infinito. Y este menos 8, corchete, ¿no? Porque está incluido en la imagen, ¿sí? Bien. Entonces eso era el dominio y la imagen. Me estaba trabando bastante. Ahora vamos con las raíces y la ordenada al origen. Esto era dentro de todo sencillo, ¿no? Recordemos que las raíces son aquellos puntos en donde mi grafiquito corta al eje X, ¿no? ¿Y en qué puntitos corta el eje? ¿Corta o lo toca? ¿Por qué? A ver, recordemos que las raíces son esos valores, ¿sí?, en donde la variable y vale 0. ¿Sí? Cuando la variable y vale 0, justamente mi grafiquito corta o toca al eje X, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo en el menos 4, que se genera un puntito, es decir, mi grafiquito llega hasta acá y después rebota, ¿no? Pero llega hasta ese menos 4. Entonces, ese puntito que se forma ahí, si yo lo analizara, digo, bueno, ese punto es el menos 4, punto y coma 0. Es cuando la y vale 0, la x toma el valor menos 4. Es una raíz. Entonces ese menos 4 es una raíz. Este menos 2 también. Y este 2 también. Ahí tengo mis raíces. Esos valores de x para los cuales la variable y vale 0. En cambio, la ordenada al origen es al revés. Es el valor de y, el valor que toma la variable y, cuando la x vale 0, ¿no? Y ese puntito es este de acá, ¿no? Es el puntito donde mi gráfico corta el eje Y. Justamente cuando mi grafiquito corta dicho eje, ¿sí?, la X vale 0. Párense en cualquier punto del eje Y. La X va a valer 0. Párense en cualquier punto del eje X. La Y va a valer 0, ¿sí? Entonces, acá la ordenada al origen es el menos 8. Lo podemos poner así, lo podemos poner en forma de punto. En el caso de las raíces y la ordenada al origen, creo yo que no importa o no pasa nada si lo colocan en forma de punto y con paréntesis. Pasa que uno, a veces cuando coloca estos paréntesis, dependiendo del profe o quien lo esté leyendo, bueno, puede dar por entendido, no me estás hablando de un punto, estás hablando de un intervalo, como acá. Pero bueno, nosotros sabemos claramente que cuando hablamos de raíces y ordenada al origen, son puntos, no intervalos, ¿no? No conjuntos numéricos. Entonces, bueno, vamos con el conjunto de positividad y negatividad e intervalo de crecimiento y decrecimiento, que tal vez eso es lo que más cuesta, ¿no? Siempre que vamos a colocar el intervalo solución de estos 4, ¿sí?, es con respecto al eje X, siempre, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, conjunto de positividad, ¿qué significa? Son aquellos valores de X, aquellos valores del eje X que le corresponde un valor positivo de Y. Es decir, me paro en un numerito del eje X y me devuelve un número positivo de Y. ¿Sí? Eso es el conjunto de positividad. En cambio, el conjunto de negatividad son esos valores de X, los cuales le corresponde un valor negativo de Y. Es decir, me paro en un numerito del eje X y me devuelve un número negativo de Y. Por ejemplo, conjunto de positividad. Me paro en el, vamos acá, el menos 5. ¿Me devuelve un número positivo o negativo de Y? Y claramente vemos que positivo. Vuelvo a repetir, no me interesa cuál, ¿sí? Pero sí me interesa, sí tomo en cuenta que como el grafiquito está arriba, sé que ese valor va a ser positivo. No sé con exactitud cuál, pero sí sé con exactitud que es positivo.
Por ejemplo, me paro en el menos 3, ¿no me devuelve también uno positivo? Sí. Me paro en el 3 de acá, el positivo, ¿no me devuelve uno positivo? Sí, el 4 también. Ahora, por ejemplo, me paro en el menos 1. ¿Me devuelve un valor positivo de I? No. El gráfico se encuentra abajo. Este menos 1 correspondería al conjunto de negatividad. Entonces, vamos anotando todo lo que dijimos. Agarro el menos 5, me corresponde un valor positivo de I. Agarro el menos 6 también, agarro el menos 7, y así va a ser en toda esta franja, ¿no? Porque el grafiquito está por encima. Lo mismo en esta pequeña franja de acá. ¿Sí? Del menos 4 al menos 2. Porque uno ve solamente, ustedes están muy acostumbrados a ver, listo, el menos 3. Pero no, entre el menos 4 y el menos 2 hay infinitos valores, ¿no? Está el menos 3,1, el menos 3,2, el menos 3,5, el menos 3,9, el menos 2,0001. Hay infinitos, ¿eh? No se queden solamente con ese menos 3. Bueno, y lo mismo acá. Cualquier valor que yo tome de X, ¿no? Que esté después del 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, le va a corresponder uno positivo. Todos esos corresponden al conjunto de positividad. Pero ahora queda la gran pregunta. ¿Qué onda este 2? ¿Qué onda este menos 2? ¿Y qué onda este menos 4? Cuando yo coloque mi conjunto solución, mi intervalo solución, ¿corchete o paréntesis? ¿Están incluidos o no están incluidos? Porque acá hay algunos que me dicen, bueno, acá sería de menos infinito a menos 2. Y colocan ahí el menos 2. ¿Y estaría bien? Ni. O sea, como que sí, pero no. Matemáticamente hablando, estaría mal si escriben eso. O sea, yo les digo, bueno, lo tomo bien al ejercicio, pero hay una cosita que está mal. Hay un número, ¿sí?, que de ese menos infinito a menos 2 no corresponde al conjunto de positividad, y es el menos 4. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque cuando la X toma el valor menos 4, no me devuelve ni un número positivo ni un número negativo. Me devuelve el 0. Recordemos que el punto de acá es ese, ¿no? Menos 4, punto y coma 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces no lo puedo tomar ni como conjunto de negatividad ni como conjunto de positividad. Entonces acá la solución sería de menos infinito a menos 4, paréntesis obviamente, unión de menos 4 a menos 2, unión de 2, ya acá, ¿no? De 2 a más infinito. ¿Sí? Ahora vamos con el de negatividad. Lo mismo, pero bueno, lo mismo entre comillas, ¿no? Son esos valores de X que le corresponde un valor negativo de Y. Y esos son el menos 1, el 0, el 1. ¿Nos quedamos con esos nada más? No. El menos 1,5, el menos 0,5, el menos 0,3, el menos 0,4, el 0,1, el 0,2, el 1,5 y así. Es decir, todo lo que está en esta franja. Ya que me paro en cualquier numerito de ahí y le va a corresponder un número negativo. Y lo mismo, acá sería de menos 2, punto y coma, a 2. Solamente sería eso, ¿no? Bien. Y por último, intervalo de crecimiento y de decrecimiento. En este era relativamente sencillo. Yo me imagino un autito que viene desde la izquierda. No se rían de mi autito. Ahí está. Un auto bastante pobretón, pero bueno. No soy muy buen dibujante. Entonces, me imagino un autito agarrando estas montañas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, viene mi autito por esta montaña. ¿Y qué está haciendo el autito? ¿Está subiendo o bajando? Y la verdad que está bajando tu auto, ¿no? Está como cayendo en picada en una montaña rusa. Y este auto, como esta función sigue estirándose hacia arriba, este auto viene ¿desde dónde? Desde menos infinito, ¿sí? Y sigue cayendo, ¿hasta dónde? Hasta el menos 4, ¿no? A partir del menos 4 parece que la montañita empieza a subir. Bueno, todo ese recorrido que acabamos de describir corresponde al intervalo de decrecimiento, porque está decreciendo, está cayendo el autito. Entonces empieza a caer de menos infinito, siempre con respecto al eje X, está cayendo de menos infinito hasta el menos 4. ¿No? Obviamente paréntesis. Y después, ¿en dónde empieza a decrecer de vuelta? Es decir, el autito empieza a caer. Porque bueno, acá cae. En un momento empieza a subir. Y acá
empieza a caer. ¡Pum! Baja, 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 baja hasta el menos 8 y después vuelve a subir. Es decir, cae de acá a acá. Y algunos me ponen, bueno, unión 4 hasta menos 8. ¿Y qué está mal ahí? Porque eso está mal. ¿Qué estaría mal? Si yo te estoy escribiendo bien, de 4 a menos 8. Ah, pero yo acabo de decir que es con respecto al eje X. Si vos me decís el 4 y el menos 8, yo no voy a ver estos números. Voy a ver este 4 y el menos 8 que estaría por acá. Y el auto no está decreciendo en esos intervalos, ¿no? Es con respecto al eje X. Si me dicen que de acá hasta acá cae, yo tengo que mirar ese punto, pero el numerito del eje X, que es el menos 3. El auto cae de menos 3, decrece de menos 3, punto y coma, a 0. Cuidado ahí, ¿no? Bien, y después el intervalo de crecimiento, ¿sí? Que es el que sigue. Y obviamente, bueno, acá se ve que crece de menos 4 a 3, siempre con respecto al eje X, ¿ven? De menos 4 a 3. Y después de 0, unión, ¿de 0 hasta dónde? Hasta más infinito. Y digo más infinito no porque está apuntando hacia arriba, sino porque se va hacia la derecha, ¿no? Y a la derecha están los infinitos positivos. Y de esa manera, ¿sí? Analizamos de forma completa el gráfico de una función, ¿sí? Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me consultan.